El 11 de marzo de 1921 nacía en la ciudad de Mar del Plata el que sea quizás al día de hoy el músico argentino más reconocido fronteras hacia afuera, ¿no? El más laureado, del cual todavía se siguen haciendo homenajes, del cual todavía se siguen haciendo reversiones de sus composiciones. Hablamos, claro, de el gran Astor Piazzolla. Y agregarte ahí, y confirmado, uno de los músicos más reproducidos, musicalmente obviamente, ¿no? De más tocados a nivel mundial porque entre las gamas de lo que viste su arte está la música clásica, está el tango, todo adentro, ¿no? El jazz. El jazz, que se lo va escuchando y se va desmenuzando. Bueno, por ejemplo, escuchábamos, yo estuve investigando ahí. Bien. Y en entrevistas lo escuchaba el Pipi Piazzolla hablar de su abuelo que se escuchaban en las escuelas libertango, en las escuelas alemanas, como algo a nivel, ¿no? Que en vez de ponerle Aurora, ponele. Claro, o sea, en la clase de música, ¿no? Entonces, sí, hablabas vos de dinastía, hablabas esa cosa de que todo empieza con alguien, ¿no? Y en este caso, bueno, los datos que recién acabas de notar. Sí, quizás podremos decir que comienza con su padre Vicente, que es quien le compra su primer bandoneón, estando ya la familia en Nueva York, ¿no? A los cuales se mudaron poco tiempo después de nacido Astor, donde transcurrió su infancia y donde de una manera un tanto autodidacta empezó a desarrollar su relación con este instrumento tan asociado, ¿no? Con el tango, con lo argentino, con lo rioplatense. Sí, sí. Y que al volver a nuestro país siguió profundizando. De todas formas, primero tuvo una formación en música clásica. De hecho, llegó a estudiar con el legendario Alberto Ginastera, ¿no? Un compositor, director de orquesta, compositor clásico. Esa estaba siendo su formación. De hecho, fue su formación durante mucho tiempo, hasta que, estudiando ya en París, no voy a recordar el nombre de la profesora que le dice: ¿y a vos qué te gustaría tocar? Y a mí me gustaría tocar tango. Y bueno, entonces agarra y toca tango y ahí se encendió una llama. Le agradecemos, ¿no? A esta persona que hizo que Astor finalmente tomara el rumbo que tomó. La compositora es Nadia Boulanger, o Boulanger, en la cual en el... y a ver si ayúdame con esto, ¿no? Con este dato, pero en el documental de Piazzolla, altamente recomendable, lo narra bien, ¿no? Eso de que él estando muy triste y ganando una beca para ir a París, a reencontrarse, deja de lado lo que viene a ser cuestionado, que es su música, ¿no? Una música que no es comprendida porque el tango viene de pasar de los salones hacia ser bailable a sentarse y escucharlo. Algo similar a lo que ha pasado con el jazz, ¿no? Pero mirá la diferencia que los referentes, cuando el jazz pasa de ser bailable a ser escuchado, había muchos referentes en donde uno podía acudir. Acá cuando pasa el tango de ser bailado a ser escuchado estaba Piazzolla y no había otro más, entonces era más fácil, viste, que los darle, sí. Hay esta cuestión, ¿no? Esta famosa y remanida frase de que nadie es profeta en su tierra. Le costó mucho a Piazzolla por esta renovación que trajo, ¿no? Claro. Al tango, donde todavía era una época, décadas del 50, fundamentalmente, y en adelante, donde todavía había cierta resistencia, ¿no? al cambio, a la renovación. Entonces lo acusaban de que vos no haces tango, de que estás matando la música, qué sé yo, hasta que Astor se infló y dijo: ¿saben qué? Bueno, tienen razón, no es tango, esto es la nueva música de Buenos Aires. Bien, listo, bien. Ahí ya le cerró el pico. De hecho, bueno, hay una anécdota bastante graciosa y conocida de que llama en un momento a la radio. En un programa estaban haciendo una crítica sobre su obra, diciendo que no era tango, qué sé yo. Dijo: voy a la radio y te cago trompadas. Así de bueno, había aprendido a defenderse en las calles neoyorquinas de pequeño. Y eso de lo que da Nueva York, lo que da ese aire vanguardista, es lo que se impregna después también el tango, ¿no? Que va de ese lado yacero, ¿no? En donde... de la experimentación. Sí, y lo sofisticado también, ¿no? De llevar
tal vez lo complejo que es la orquestación del tango en sí, pero agregarle, bueno, con el octeto, y no nos vamos a adelantar mucho, pero se ha llegado a eso, ¿no? A impregnar esa cuestión electrónica dando vueltas en algo que sigue siendo tango, ¿no? Uh-huh. Pero para cerrar lo que vos mencionabas de Nadia era interesante porque en ese momento cuando Piazzolla va becado y frustrado a París, empieza a tocar música clásica. Entonces Nadia, muy canchera, la piba le dice, la doña le dice, mira, mostrame lo que vos sabés tocar. Y él saca el bandoneón y toca el tango. Entonces ella le dice... Obviamente un instrumento que en la música clásica, en la música de cámara, no tenía lugar. Y que ella recordaba de un músico que tocaba un instrumento similar, que ahora no me voy a acordar el nombre, pero que era muy conocido, músico italiano. Pero bueno, ella le dice que cuando vos tocás esto, cuando tocas tango, sos vos. Anda por acá. Entonces, ahí vuelve... Una cuestión innegable de identidad, ¿no? Vuelve entonado de allá. Y ahí es donde empieza toda esa segunda parte de Piazzolla ya... Bueno, porque también decimos segunda parte porque también estuvo previo a lo de París, irse también como su padre a Nueva York, ¿no? Harto... Astor de que no se le daba las cosas, llegó a ir hasta Nueva York y pararse ahí a punto de entrar a un banco, ¿no? Para trabajar, ¿no? De recepcionista, de banquero. Sí, para una entrevista de trabajo, ¿no? Sí, en la cual, bueno, volvió a la casa y le contó a la familia, mirá, llegué hasta la puerta y nunca la pude pasar, ¿no? Y todos aplaudieron, a modo de metafórico en sí, se alegraron, palabras de Daniel Piazzolla, el hijo, que bueno, que era lo mejor que podía hacer. Bueno, él se estaba escapando, ¿no? De lo que tal vez era su destino, ¿no? Que también esto cuesta para esas cabezas. Imagínate nosotros que estamos hablando acá humildemente porque nos gusta gratamente la música, y sobre todo de Astor, pero la cabeza lo que debe... transcurrir, ¿no? Entre la contradicción de que no sos aceptado en tu lugar. Mencionaba mucho eso, ¿no? Yo podría estar en Europa con tal, que me piden para y sin embargo acá estoy... Como que ante ese rechazo sacaba chapa, ¿no? Y lo pelaba buscaba chapa, también, ¿eh? Claro. Dije, che, loco, mirá, yo podría estar forrándome en guita, ¿no? Pero estoy acá haciendo música argentina. Sí, ¿no? sí. Y bueno, a partir de ahí todo lo que surgió. El documental, como partir del dato del que hablabas recién, se llama Los años del tiburón, es del 2018. No está en cartel actualmente, no solamente en cines, sino en ninguna plataforma de las que lo hayamos podido encontrar. En YouTube se ve, pero... Lo había encontrado en Facebook Watch. Mirá. Lo estaba buscando ahora como para tirar el dato a nuestra audiencia. Me parece que lo han bajado. Creo que compartí demasiado el link y se avivaron. Pero... bueno, ya te comunico. Vamos a ver si por lo menos en alguna de las plataformas actuales, ¿no? De donde se pueden ver películas online, se puede encontrar en Prime Video. Ahí estamos. En Prime Video, la plataforma de Amazon, pueden encontrar Los años del tiburón. Muy interesante porque también está fuertemente narrada desde los puntos de vista de sus hijos. Sí, por el lado de Daniel, en persona, ¿no? Dando su testimonio, yendo él a visitar a los lugares, ¿no? Por ejemplo, el Teatro Colón, un estudio de grabación, etcétera. Y por parte de su hija Diana, ya fallecida al momento del documental, con unas cintas de entrevistas que grabó con su padre cuando estaba en el proceso o en la intención de realizar un libro autobiográfico. Ella era periodista. Entonces se juntaron y tuvieron sesiones de charlas donde en misma voz de Astor se puede escuchar en el documental todo este, ¿no? Recorrido que realizó hasta finalmente ser reconocido y más reconocidísimo, diría. Y ya que la mencionás a Diana, obviamente de Wolf, la esposa de Piazzolla, también complementando esto que no se arma solo, ¿no? Esto que sí, nacés con el talento, te vas nutriendo, pero... Tenés que tener quien te banque. Amigos o enemigos, ¿viste? Esta cosa de me apoyo contra todos los que no me quieren o no sé, contra el desafío, o la gente que te va sosteniendo y formando. Y en ese caso... su pareja fue importantísima. En el documental muestra cómo, o narra cómo ella
le conseguía las partituras y todo lo que tenga que ver en el momento, viste, de estudios, y también, bueno, de conocer conciertos, de ir a lugares. Ella era la que estaba ahí. Y hay algo que lo voy a chequear después, pero también cantante de tango, llegó a cantar un tango que no recuerdo de quién era, pero hasta el mismo autor le gustó más ese tango que el propio. Ya voy a recordar. Así que tienen un... Astor Piazzolla ha ganado por excelencia su talento, pero digo, qué loco, ¿no? Está todo ahí. Imbrincado. Sí, esto del segmento Las Ramas y por las Ramas tiene que ver con esto, ¿no? Así es, y bueno, justamente hablando del árbol genealógico y la descendencia, llegamos a, ya lo nombramos recién, su hijo Daniel, el cual también se dedicó a la música. Dice, desde chico, era el mejor. Yo lo sabía, me daba cuenta, hablando de su padre, ¿no? Tenía 11 años, me conocía todos los arreglos de mi viejo. Yo estudiaba piano desde los 6, me encantaba escuchar las cosas que escribía mi viejo, ¿no? Imagínate crecer en ese ambiente, es como prácticamente inevitable, estimo yo, dedicarte a la música. Sí, pero sin embargo vos sabés que también hay una lucha grande en el hijo del músico, que es ocupar el lugar del instrumento, ¿no? Esa rivalidad en la adolescencia, en la infancia, ¿no? Porque es el tiempo en el cual se dedica, y en este caso el padre, y que en el documental, no sé si compartís tal vez, se siente mucho eso, ¿no? Que si bien se está hablando de Piazzolla, se siente mucho la nostalgia, el dolor que siente por la relación que ha tenido con su padre. Y dolor en el sentido bueno, malo, lo que se siente, el sentir, ¿no? Sí. Auténtico. Ha tenido idas y venidas, ¿no? Con su padre. Bueno, recuerda cuando era niño y decía, el primer recuerdo de mi papá que tengo es sentado tocando el piano. Dice que no festejaban los cumpleaños, él ni su hermana, porque dice, a mi viejo le hinchaban las pelotas a los chicos, así que, bueno, claro, una reunión de niños en su casa no. Pero, dice, cada vez que tenía una oportunidad jugaba conmigo y con Diana. Claro. Pero, claro, encima que no le dejaba festejar el cumpleaños, lo único que faltaba. Se fue se separó y se fue de la casa en el año 66, cuando Daniel ya era grandecito, ya tenía 21, pero sin embargo es algo que le ha dejado un rastro, si bien durante aquella etapa no dejó de tener contacto con su padre. En un momento él se había comprado un sintetizador, ¿no? Un instrumento década del 70, algo totalmente o todavía bastante novedoso. Un ovni se compró. Claro, dice, mi viejo se separa de Amelita en Italia y me llama desconsoladamente. Me dijo, estoy solo, me voy a matar. Venite, haceme compañía. Dice, faltaba poco para que naciera mi hija, dice Daniel. Manoteo el sintetizador y me voy. Cuando llego me dice, ¿qué mierda trajiste? Estuve 2 meses en Roma con él. En aquel entonces Astor estaba siendo contratado para hacer música de películas, ¿no? Daniel comenzó a tocar el sintetizador y le mostró a su padre cómo funcionaba. Dice, empiezo a hacer efectos. Me dice, a ver, ¿podés hacer esto en serio? Te voy a escribir para el sintetizador. Vas a grabar conmigo, pero no te podés equivocar porque sos mi hijo. O sea, le tiró una pelota de presión. Nada. Y encima le dice, y vas a ganar la mitad que el resto de los músicos por el mismo motivo, porque sos mi hijo. Pero dice Daniel, yo hubiera pagado para tocar con él. Claro. Estaba como loco, lo feliz que me puse, y así fue como se dio la creación del octeto electrónico, ¿no? Sí, a diferencia de otro octeto de corte más tradicional, de instrumentación más tradicional para lo que tiene que ver el tango que tuvo antes, década del 70 conforma su octeto electrónico, que contaba con guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y el sintetizador y percusión a cargo de Daniel, entre otros instrumentos ya más asociados a lo que es habitualmente el tango. Y a partir de ahí entonces se da la conexión, el link, el vínculo, no solamente familiar y no solamente musical a partir de la tradición heredada, sino de compartir una formación musical, de la cual, si les parece, vamos a escuchar. Les recomendamos en todo caso escuchar esto con auriculares, si pueden, si tienen un buen sonido, subirlo, porque es una joya absoluta.
Astor Piazzolla, su octeto electrónico en el el Teatro Olimpia de París, año 1977, haciendo una de sus composiciones, su obra más clásicas, pero totalmente reinterpretada en una forma en la cual todos se lucen, ¿no? Cada uno de los integrantes del octeto tiene su momento de lucimiento. Esto es Libertango. Astor Piazzolla.
Bueno, y después de esa maravilla sonora nos toca hablar a nosotros. Claro, ¿no? ¿qué decir? Un poco de vergüenza, pero bueno, qué locura, qué cosa maravillosa, ¿no? Como una especie de tango progresivo, ¿no? Ya a esa altura, incorporando no solamente instrumentos que se usan en el rock progresivo, ¿no? Ya floreciente por aquella época, sino también modalidades, secciones, divagues instrumentales, Sí, etcétera. sí, el vértigo de esos arreglos para llevarlo ahí, ¿no? A contar esa historia que es tensa y narrativa, armónica a la vez. Para agregar a lo de Daniel, Sí. vos sabés que entre las rarezas tocó con Luciano Pavarotti y Toma. Dino Saluzzi. Ujú. Músicos que, bueno, tienen que ver con también la ópera y la parte clásica, ¿no? Supo moverse en esos mundos, pero la verdadera tarea de Daniel fue, porque viste que, salvo Generación Cero, que fue con Rodolfo Medero también, una agrupación que integraron con Daniel, salvo eso, en sí no fue muy prolífica su carrera musical, pero tuvo la parte más importante también, que es la de mantener y tener el contacto en sí con la obra de Astor, ¿no? Es decir, más de las 3.000 partituras y grabaciones, muchas que están inéditas. Bueno, él es el que gestiona, digitaliza toda la parte de restauración, él está a cargo, obviamente con un equipo, ¿no? Pero me refiero, él es el responsable de todo eso y que obviamente eso no se haya perdido en el tiempo y que podamos disfrutarlo como, bueno, mencionábamos al principio de este segmento, ¿no? Que se escucha a nivel mundial, ¿no? Y cuando decimos mundial estamos hablando... No es joda. No es joda, ¿no? Sí. Y también, bueno, nombramos, ¿no? El nombre del documental Los años del tiburón. Quizá la gente se pregunta, ¿qué tienen que ver? Claro. ¿Qué tienen que ver los tiburones? Bueno, resulta que Astor, además de tocar el bandoneón, componer, uno de sus hobbies, de sus actividades favoritas era ir a su Mar del Plata natal, a Punta del Este, a pescar tiburones. Sí. Y decía que lo hacía, además de porque lo disfrutaba, de manera de también, ya cuando iban avanzando los años, de medir su cuerpo, porque dice que la postura y la fuerza y el tipo de fuerza que hay que tener para pescar tiburones es muy parecido a la postura y el tipo de fuerza que hay que hacer para tocar el bandoneón, instrumento que se toca parado, ¿no? Claro. O por lo menos él lo ejecutaba así. Sí, y Chuco tocaba sentado. Y lo loco también esto de la cabeza, cómo llegar a esa analogía, que si bien es cierto, vos fíjate que también muestra como a modo de lucha, ¿no? En sí, del cuerpo y el instrumento, y en esa lucha, ese romanticismo de ir domando, ¿no? Así es. A ese galanteo, a la fiera en sí, que en este caso es el instrumento, bien reivindicado también porque no sé si va a continuación, mi querido amigo, pero la banda del Pipi Piazzolla, ¿no? Tiene que ver con eso, con una especie. Me ha leído usted la mente, la intención, porque llegamos, ¿no? A el fruto, ¿no? El más alto de esta ramificación familiar, Sí. que es Daniel Astor, alias Pipi Piazzolla, baterista en este caso, ¿no? Como que fueron cada uno agarrando su instrumento, si bien Astor componía para todos los instrumentos y empezó su formación como pianista también, era bandoneonista. Claro. Daniel fue más específicamente pianista, en todo caso también toca sintetizadores, percusión, y de ahí, ¿no? Se desprende que Daniel Jr. o Pipi manifieste su gusto por la batería. De hecho, dice en las entrevistas que su interés por el instrumento nació de haber ido a la cancha de River a un recital de Def Leppard, paradójicamente, ¿no? Un baterista que terminó manco, ¿no? Claro, y siguió tocando, sí. una cosa rarísima, pero a partir de ahí le nació el interés por el instrumento, y que fue su abuelo quien, ¿no? le bajó la guita para que se pudiera comprar su primera batería, y a partir de ahí no parar más y ser un baterista. Podemos decir un baterista de jazz, pero en realidad su espectro estilístico abarca mucho más, y eso se nota también en la música que hace, porque es como que lo toma el jazz como un punto de partida para incorporar cosas. Sobre todo también manifiesta hacer una especie de jazz argentino, donde incorpora folclore, donde incorpora, claro, el tango. Y su agrupación tiene varios proyectos, pero su agrupación de más larga data y más prolífica es justamente un sexteto llamado Escalandrum, donde se funciona bueno, hay un juego de palabras, hay una dicotomía entre el nombre de una especie de tiburón
que justamente es uno de los que pescaba porque habita en las costas del mar argentino, con el final de la palabra drum, ¿no? Batería. Bien. Que es el instrumento que ejecuta. Me ponía a pensar esta relación de ir contra la corriente, como debe ser en este caso de los Piazzolla, que el instrumento también, ¿no? Uh-huh. Algo, como vos bien decís, no tan cotidiano tal vez, ¿no? Es como ser el arquero de un equipo de fútbol, ¿no? Sí. El baterista. El baterista es del que pone la casa para ensayar porque la batería está ahí. Sí, el que tiene que llegar más temprano para armar y se va más último para desarmar. El que no sale en la foto, por lo menos esto en las bandas de rock, ¿no? Claro, al que no se lo considera músico porque dice que... Porque bueno, su instrumento es ritmo y no melodía, pero Claro. Es la base, ¿no? Pero lo loco esto que no va al género también, que podría seguir yendo por el lado que bien ha dejado un camino su abuelo, sino va por otro, que es el jazz también. Hace poco hablábamos con Martín Arancibia, también que nos está escuchando junto a Valentina, así que le mandamos un abrazo, acerca de, bueno, el Latin Jazz, con el tema, por ejemplo, en el caso de la bossa nova, que... fue, por ejemplo, en Brasil algo mucho más sofisticado, más de laboratorio en sí y más música urbana del momento, ¿no? Que lo folclórico del lugar. Y me ponía a pensar en declaraciones de Pipi Piazzolla, de cómo ellos interpretaban lo que sería el jazz y el Latin jazz en el porteño, ¿no? Pero sí. Latin no de Cuba, sino de Buenos Aires. No, claro, latino, ¿no? Porque está esta concepción del Latin jazz medio centroamericano. Claro, Tito ¿no? Puentes y Exacto. demás, caribeño. Pero bueno, esa era la charla que tenemos con Martín también, que se llega hasta eso, ¿no? En el Latin Jazz. Pero si vos te pones a pensar, Scala Andrun en este caso es en algunos momentos Latin Jazz. Lo que sí fusiona muy bien el tema de que en algunos momentos estás escuchando un poco de folclore y algunas reminiscencias del tango, ¿no? Que lo que escuchamos, por ejemplo, de fondo también incita que en algún momento me va a aparecer alguno que me quiere vender un poco de jalea, quiere jalea. No, estoy en las calles de Turquía, no sé, me siento así como atrapado, inmerso en un mundo... La Kalash. Claro. Pero tiene eso, lo cosmopolita que también llevaba la música de Piazzolla y esa cosa neoyorquina que bien interpretaba su música, ¿no? De Esa hecho, atmósfera. el título que eligieron para una de las entrevistas que utilizamos para producir a Pipi Piazzolla es La música de mi abuelo es universal, ¿no? Y no solamente en lo geográfico, sino también en lo generacional, ¿no? Vos podés descubrir la música de Piazzolla de chico si te lo hacen escuchar, la podés descubrir de grande escuchando este programa, por ejemplo, Claro, y es algo que en algún momento te va a llegar, ¿no? Sí. Y que Scala Andrun nace como una banda de amigos que querían, ¿no?, desarrollar su pasión por la música, por el jazz, pero no hacerlo como lo hacen muchas agrupaciones de jazz, que es tocando los estándares, sino hacer música original. Editaron varios discos, ¿no?, con sus propias composiciones y progresivamente descubriendo, ¿no?, esa identidad propia de la banda, hasta que en el año 2011 deciden, como que ya tienen la madurez necesaria como para poder encarar reversiones de El abuelo ilustre de su baterista. Es así como llega el disco Piazzolla Plays Piazzolla, el cual tuvo, dentro de lo que es la órbita del jazz, que va a decir, bueno, no es una masividad wow, pero tuvo una gran repercusión. De hecho, llegó a ganar el premio Gardel de Oro, ¿no? La mejor producción discográfica de aquel año. Y la particularidad es que no nos lleva como instrumento central al que es homenajeado, ¿no? Que es el bandoneón. Exacto, y que además también por contrapartida, dice también Pipi, me da como gracia decirlo Pipi porque es como si fuera mi amigo, ¿viste? Claro, pero y aparte, no lo conozco. y como si tendría 15 años, claro, ¿no? El tipo... también, es un muchacho grande. Dice, la música de mi abuelo, la mayoría, salvo esto del poner el octeto, la gran cantidad de la música de mi abuelo no está compuesta para batería, son arreglos, o sea, hay para los otros instrumentos, pero no para batería, entonces tuve que crearlos yo, y es una manera como de dialogar, ¿no?, con la música de su abuelo, y de esa manera seguir avanzando. De hecho, han seguido haciendo con el correr de los años distintos homenajes. Hay otro disco que se llama 100,
que se editó para el año 2021, cuando Astor hubiese cumplido 100 años, que tiene otras versiones de bueno, temas quizás no los más clásicos de Piazzolla, de la discografía, sino otras gemas que por ahí no son las más difundidas, a la versión del sexteto yacero. Y también encontraron un solo de bandoneón de unos 6 minutos aproximadamente, y decidieron vestirlo con una backing band de jazz, ¿no? Entonces, podríamos decir tiene como un tema estreno, una composición nueva, además de las adaptaciones que se fueron haciendo en 2 estudios míticos, ¿no? Como lo son los estudios Abbey Road en Londres y los estudios Ion en Buenos Aires. Bien, me quedo con lo que decías de esto del diálogo, ¿no? De el Pipi Piazzolla dialogando con su abuelo, muerto, no de manera espiritual, no hay un juego de copas. No hay una ouija. No. Él dialogando en la construcción, en la composición musical, ¿no? Y lo que me quedaba de aquel documental era ese reclamo de aceptación de Daniel Piazzolla hacia Astor, buscando la aceptación, ¿me entendés? Yo pago por tocar con mi padre, ¿no? Que en declaraciones él decía que, por esto que vos contabas de Piazzolla, de sus viajes, que muchas veces no estaba en casa, que hablábamos poco, y de alguna manera Piazzolla, un tipo bastante cascarrabia en sí, la comunicación no era tan interesante o fluida, no sé. Claro. Que dice que él encontró ese diálogo, lo encontró cuidando sus cosas y en la música en sí. Yo no hablaba mucho con mi padre, pero cuando lo escucho su música, lo escucho a él. Claro. ¿No? Está él ahí. Exactamente. Entonces, me queda como reflexión, y esto personal, y es mi editorial, es propio, me hago cargo de esto, ¿no? Digo, si tuviera para ponerle cámara acá en la consola, le pongo. Si tendría para ponerle on the record. No, que puntualmente hay una situación de aceptación de cariño en sí, ¿no? Esa falta en el caso, por ejemplo, de Daniel Piazzolla, ¿no? De esa búsqueda de aceptación del hijo, ¿no? Hacia el padre, que también tiene un rol importante en la música. Con el Pipi me pasa que interpretó toda esa situación y le resulta más, tal vez, o menos agobiante tener ese diálogo, ¿no? Pero todo pasa por una situación de afecto, ¿no? Que tal vez se pueda sentir en la tensión de la propuesta musical, ¿no? Que siempre está ahí en Vértigo. Familia interesante, y no sé si por dónde empezar para recomendar qué se puede escuchar. Lo interesante a lo mejor es ir a los momentos y temas más clásicos, que si escuchás y empezar por ahí. Escuchás por primera vez un Adiós Nonino, te la reto ahora. Ya estás en carretera y va por ahí. Así que nos pareció interesante la propuesta para que sea curioso para que los que están ahí, ¿no? Detrás de algún artefacto escuchándonos. Bien, y para cerrar, y como para que todo tenga que ver con todo, ya mencionamos el documental Los Años del Tiburón, ya mencionamos que Scalandrum, la banda de Pipi, donde interpreta muchas veces la música de su abuelo, es una especie de tiburón. Vamos a cerrar esta velada con la versión del tema Escualo, que es una forma diferente de decir tiburón, ¿no? Es como si uno dice un quelonio es una tortuga, bueno, claro. Un escualo es el reino de los tiburones. Así que los vamos a dejar con eso en la versión, claro, de Scalandrum. También se recomienda buena fidelidad sonora para disfrutarlo. Nos volveremos a encontrar el próximo martes 24 ya de junio, acercándonos hacia el Ecuador del año. Sí, y la Navidad. Sí, ya cuando te queda cuenta de tener el turrón en la boca. Sí. Bueno, espero que tengan una gran semana, que disfruten del fin de semana largo también. Y bueno, los dejamos con Scalandrum y esto que es Escualo. Adiós.